Listo, mis hermanos. En esta clase vamos a considerar la última carta de Pablo. La carta a los hebreos. Sí vamos a hablar de su autor, aunque tristemente no vamos a poder dar una resolución final a la pregunta. Hay una razón que ese debate ha existido desde la iglesia primitiva. Y va a continuar. Con todos los estudios y nuevo conocimiento que tenemos del trasfondo y todo lo demás, todavía no se ha resuelto por completo esta pregunta. La carta de Hebreos es uno de dos que fue discutido regionalmente. La iglesia oriental lo recibía muy tempranamente, mientras la iglesia latina del occidente lo rechazaba al principio. Aunque lo rechazaba al principio, termina recibiéndolo, como especificado por todos nosotros que todavía lo tenemos. Y también en el siglo IV, en un concilio de Hipona, del norte de África, 393, y Cartago de 397, ya es recibido como canónico. Eso parece haber sido debido a parte conectado con quién era su autor. El Oriente lo recibía porque ¿quién creía que era el autor? Pablo. El Occidente lo atribuía a alguien más y por eso lo rechazaba como no canónico. Ellos apelan que Hebreos 2:3, tengo diapositiva, que Hebreos 2:3-4 dice que es fuera del contexto apostólico, o parece decir que es después de los apóstoles. Entonces para ellos eso no es apostólico. También no estamos seguros si el autor era de un buen carácter, no lo conocemos, entonces no podemos confiar. También hay algunas objeciones porque habla de otras historias no canónicas en 11, 37, 38. Aunque quizás no era una gran cosa para muchos en ese tiempo porque tendían a usar otros libros también. Quizás también había objeciones por supuestas malinterpretaciones del Antiguo Testamento, que quizás alguien podría atribuirle. Y también había las objeciones doctrinales de capítulos como capítulo 6, que siempre ha sido un texto un poco difícil de interpretar, que uno fácilmente puede usarlo para enseñar la pérdida de la salvación y muchas otras cosas. Antes de considerar su autor, algo que puede ayudar es considerar su origen y su destino. De dónde se escribe y a dónde se escribe. El libro se llama Pros Hebraios, es decir, a los hebreos. Pero, ¿de dónde? Entonces, a los hebreos, probablemente hablando de judíos cristianos, y todos los manuscritos griegos usan ese nombre. Pero, ¿para quién? Pues una frase que tenemos es en Hebreos 13:24, cuando da un saludo, dice, los de Italia, los italianos os saluden. Pero eso puede significar dos cosas. Los de Italia os saluden. Entonces, Italia es el occidente, ¿cierto? Donde el libro no se recibió. Entonces, hay dos opciones, que son expatriados latinos, italianos, fuera de Italia, en el oriente, saludando a sus compatriotas. Entonces, esa es la idea de que los italianos ahora viven en el oriente, pero están enviando saludos a sus hermanos italianos, porque la carta es enviada al occidente, del oriente al occidente. Esa es la idea. La otra opción es que son de Italia, porque el autor está en Italia y está escribiendo a otros diciendo que los hermanos aquí de Italia os saludan. Entonces, esas son dos opciones. Pero eso es algo significativo porque si son los expatriados en el oriente, entonces el occidente que recibió la carta no lo recibió como canónico. Porque ellos sabían su autor y que no era Pablo. O si es de Roma, de Italia, al oriente, y el oriente lo recibió como de parte de Pablo, y el recipiente original conocía a su autor, eso puede ser un argumento poderoso. Pero quizás el más natural es leerlo como los de Italia, en Italia,
saludando a los de afuera de Italia. Eso parece ser lo más natural. Pero el otro es una posibilidad. Entonces, lo más natural es que el Oriente lo recibió. Pero es posible que no haya sido. Los temas indican una audiencia mayormente judío-cristiano y una meta de que viven consistentemente con la verdad, que sean fieles en la verdad. Y no siempre en cuanto a falsa doctrina, pero en cuanto a la tendencia a querer volver atrás a mitos y las ideas judías. Entonces da mucha interpretación del Antiguo Testamento, cita un montón al Antiguo Testamento. Es el autor más lleno de referencias al Antiguo Testamento. En cuanto al género, tenemos muchas cosas importantes que podemos señalar. No es una carta en el mismo sentido que todas las otras cartas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Porque no empieza como las otras cartas. Era algo muy general que las cartas tienen tres partes: introducción, cuerpo, conclusión. Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, a los de Roma, gracia y paz a vosotros, tal. Gracia y paz a vosotros. Saludos de los hermanos. Quiero visitarles pronto. Algo así, de la despedida. Entonces, esa es normalmente la estructura general de todas las cartas. Y Pablo es muy consistente en eso. Solo omite algunos detalles, pero no la estructura, como en Gálatas. Omite algunas de las cosas de los saludos al principio y todo lo demás. Y va directo al tema. Pero aquí ni menciona el nombre. Entonces es anónimo, no porque nadie nunca conocía, pero porque no lo dice. El texto es anónimo, pero el envío original probablemente no fue anónimo. Entonces no tuvo la intención de siempre ser anónimo, aunque sí fue resultado. Entonces tenemos una media carta. Sí tiene una conclusión epistolar, pero no tiene una introducción epistolar. Y algunos han señalado que el autor mismo llama su libro una palabra de exhortación en 13:22. Eso ha llevado a varias teorías interesantes. Algunos han pensado que quizás Hebreos fue originalmente un sermón predicado por Pablo y traducido al griego del arameo por Lucas, y que como combina dos de las ideas principales. Es algo interesante. Y Lucas entonces lo puso en forma final de carta, poniendo la parte final de las despedidas. Entonces, sí parece haber tenido un contexto hablado antes de su forma escrita. Muchas veces habla de hablar. En 2.5, 5.11, 6.9, 8.1, 9.5, 11.32, habla de hablar, no de escribir. También hay un contexto, una retórica fuerte, muy elegante también. Uno de los estilos más complejos. No complejos porque es difícil, pero como todo es tan fluido, es difícil ver todas las transiciones. Hay argumentos retóricos de a fortiori. Si esto fue difícil, ¿cuánto más ahora? Si ellos fueron juzgados que no recibieron la palabra de ángeles, ¿cuánto más ahora que rechazamos la palabra que vino de Cristo? Entonces, ese es un argumento retórico importante. A veces también usa aliteración en 1:1 y da resúmenes, como algo que uno haría en un discurso. Habla por un tiempo y de ahí dice, ese es el resumen de todo. Ese es el resumen de dónde estamos ahora. Y a veces esas son cosas útiles que también acompañaban oración pública. Eso sí ayuda a explicar algunas de las técnicas en el libro. Y también puede explicar por qué no tiene el saludo epistolar. Porque quizás no siempre fue una carta, sino eso fue esa forma epistolar es algo posterior. Entonces, consideremos el autor. Ha habido varias propuestas para el autor del libro. De Pablo, como dije, Pablo traducido por Lucas, Lucas solamente, Clemente de Roma,
Bernabé, Apolos, Pedro, Silas, hasta María. Bernabé tiene varios puntos de apoyo. Tertuliano dice que fue el autor, entonces ese es el segundo siglo, inicio del tercero. Eso es evidencia temprana. También, interesantemente, dice ser una palabra de exhortación. ¿Y qué significa Bernabé? De hijo de consuelo o hijo de exhortación. También, ¿de qué tribu era Bernabé? Según Hechos 4, él es levita. Entonces, eso puede ser apoyo porque ¿de qué se trata el libro de Hebreos? Pues muchos de los sacrificios, el templo, el tabernáculo, los sacerdotes, tiene mucho sentido ser de un levita. Entonces, eso puede ser el caso. Apolos también tiene mucha evidencia. Lutero, eso fue su propuesta. No creo que él haya sido el primero, pero sí fue lo que él pensaba. Tiene un estilo retórico fuerte y Apolos fue conocido como un orador impresionante, como en 1 Corintios. También conocía mucho el Antiguo Testamento. Eso sabemos de él en Hechos 18, que fue muy conocido, muy docto en el Antiguo Testamento. Y obviamente es así también el autor de ese libro. Además, usa una interpretación tipológica en el libro de Hebreos. Y él era de Alejandría, Apolos. Entonces, algunos dicen que él aprendió la interpretación alegórica de Filón y otros en Alejandría, de donde realmente fueron algunos de los primeros, las primeras fuentes judías que interpretaban el Antiguo Testamento de manera alegórica, vienen de Alejandría. Entonces, es otra evidencia a favor de Apolos. Entonces, ¿qué podemos saber del libro, del autor del libro? Podemos excluir a María porque es un varón. Podemos decir eso porque usa un adjetivo masculino para hablar de sí mismo. En 11:32. Un énfasis pastoral en fe y práctica. Como Pablo, une la fe y la práctica. Tiene doctrina, doctrina, doctrina. Hay con algunas cosas dadas por ahí de exhortación. Pero sobre todo las exhortaciones prácticas específicas vienen a partir del capítulo 11. De fe, de amor mutuo, de hospitalidad. Algo muy parecido a Pablo en Romanos, por ejemplo. También, bien educado en el Antiguo Testamento, obviamente. Usa mucho la Septuaginta e incluso parece conocer otra literatura judía. Era un amigo de Timoteo, porque habla de Timoteo al final. Y doctrinalmente viene del círculo de Pablo. Hay muchas semejanzas con doctrinas en Pablo en varias partes. Muchos están de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué eso es tan difícil? Pues esa pregunta es difícil porque no lo menciona. Entonces, algunos han dicho que quizás antes sí lo incluía, pero se perdió en un momento muy temprano, como un códice, y de ahí solo tenía, tenía una instrucción en la primera página, y esa primera página se perdió, o algo así. Entonces, algunos han propuesto teorías así, pero todos los documentos que tenemos empiezan así. Entonces, si se perdió, fue el original que lo perdió, lo cual es muy poco probable. Y también es importante señalar que la autoría es importante para la canonicidad, pero no es absolutamente necesario. Y no es absolutamente necesario que sea un apóstol, tampoco. Que sea Pablo, por ejemplo. No tiene que ser Pablo para ser canónico. En la iglesia primitiva, ellos reconocieron las varias opiniones. El oriente lo atribuía a Pablo, el occidente a alguien más. Y debido a varias razones que hemos señalado. Consideramos ahora la evidencia de Lucas y de Pablo. Lucas y Pablo, porque yo creo que es uno de los dos, o una mezcla de los dos, porque la evidencia parece apoyar más a estos dos. Uno, hay muchas palabras que son únicas en Hebreos y Lucas y Hechos. Palabras que solo se encuentran en esos dos grupos de literatura. Entonces, eso es algo interesante. También algunas otras conexiones temáticas o temáticas o estilísticas
entre Lucas y Hebreos, o Hechos y Hebreos. Algunos señalan el uso de terminología médica en 4:12 a 14, o dividiendo la coyuntura de tuétano, esas cosas. So, a 5:12 a 14 y 12:12 a 13. Entonces, ese lenguaje quizás puede reflejar un contexto médico de Lucas. El prólogo con el cual empieza es algo parecido al prólogo con el cual empieza Lucas y Hechos. Incluso hay algunos temas en común, como Cristo, como el Salvador, como exaltando a Cristo como cumplimiento de la profecía. Incluso usa una técnica literaria parecida de aliteración con la letra P, que es algo que une los tres prólogos. Además, un autor, David Allen, ha rechazado nuestra interpretación anterior de Colosenses 4, que Lucas era gentil, y él propone que Lucas era realmente un judío. Entonces, diciendo que es judío, sí ayuda mucho que quizás sea Lucas, porque uno de los argumentos en contra de Lucas es que ese libro parece ser de un judío, alguien que tiene un conocimiento profundo, incluso personal, del templo, del sacrificio, de los sacerdotes, que quizás no habría sido el caso de un gentil. Eso puede ser el caso. Y también los dos, Hebreos y Lucas, usan la Septuaginta, pero también lo hace Pablo. Entonces no es conclusivo. En contra de Pablo, tenemos algunos estilos diferentes. El estilo es diferente y más elegante que otros escritos de Pablo, pero podemos explicar eso. Uno, porque es quizás hablado principalmente. También en otro contexto quizás, como hemos hablado. El estilo siempre es difícil de usar. Su introducción es en contra de la práctica general de Pablo. Todas las cartas que tenemos que son definitivamente de Pablo, introducen con Pablo, apóstol, Pablo, siervo, a las personas. Siempre dice eso. Pero este sería una excepción. Es posible que haya una excepción, pero es interesante que tiene 13 que lo tienen y solo este que no lo tenga. Hebreos 2, 3 a 4 es una evidencia que muchos señalan, porque habla de que nosotros lo hemos escuchado de los testigos que lo escucharon del Señor. El Señor empezó a anunciar esa salvación, de ahí nosotros hemos escuchado el testimonio de aquellos que lo escucharon. Entonces parece ponerse en la segunda generación, algo que aplica un poco mejor a Lucas que a Pablo, o quizás otro autor, como Apolos también, caería en esa categoría. Entonces es algo que algunos lo interpreten como un distanciamiento del grupo apostólico. Pero yo no creo que eso sea la única interpretación o una interpretación necesaria de ese texto. Es posible, pero también puede estar hablando de manera retórica o hablando, poniéndose en el lugar de la audiencia. Porque no, el punto no es él, sino es el público, ¿cierto? No es, pues yo he escuchado de Cristo mismo. No está defendiendo como en Gálatas, sino está diciendo, nosotros hemos escuchado la verdad y esa verdad debe llevarnos a perseverar, a ser fieles con nuestra profesión. Porque esa verdad es más gloriosa de lo que antes se publicó en Sinaí, y eso llevó a juicio. ¿Cuánto mayor será el juicio si rechazamos el Evangelio? También es algo interesante que Pablo habla en Gálatas 2, y también vimos ese mensaje en 1 Timoteo, que él ha sido recibido el ministerio a los gentiles, el apostolado a los gentiles. Pero el apóstol a los gentiles ahora está escribiendo una carta a los judíos, a los hebreos. Obvio, es posible porque si su práctica era ir a los judíos y de ahí ir a los gentiles. Eso era muy común en su práctica. Entonces no exclusivamente predicaba a los gentiles. Entonces no es conclusivo tampoco en contra de Pablo. Pero son las cosas que se mencionan. Si es escrito en Roma, eso puede ser otro apoyo para Pablo, dependiendo de su fecha, ¿cierto? El John Owen, él da los siguientes argumentos a favor de Pablo. Owen escribió un juego de comentarios de 8 tomos sobre el libro de Hebreos, un clásico en la literatura reformada, importante para nosotros como bautistas, porque uno de los padres bautistas particulares, Nehemías Cox,
quien escribió un libro sobre el pacto abrahámico, Adán, Noé y Abraham, y dijo, iba a agregar a esto cuando vi el comentario de John Owen sobre Hebreos, y ya no era necesario escribir sobre Moisés y sobre Nuevo, porque puedes simplemente leer ahí lo que yo pienso sobre esos pactos. Entonces fue muy interesante lo que dijo. Copy and paste. Sí. Vindication of Truth. Ajá. También hace lo mismo, copia como 3 páginas Ah, sí. de otros libros de Owen. Sí. Pues no copia, por lo menos en el discurso del pacto, refiere, dice que vaya a buscar. Pero sí es muy común citar. Sí, lo copia. Sí. Sí, pero literal. Ah, va. Sí. Interesante. Ok. Owen dice, en primer lugar, no me convencen las otras opciones. Entonces, no es cierto que no hay nada conclusivo. Hay cosas interesantes conectándolo con Bernabé, con Apolos, con Lucas. Hay siempre detalles interesantes. Él piensa que Pedro hace referencia a esta carta de parte de Pablo. Cuando Pedro habla en 2 Pedro 3, 15, 16, hablando al oriente, a las iglesias de Asia Menor, que quizás eran judíos, debido a algunas cosas algún lenguaje que usa ahí. No estoy convencido por eso completamente. Pero habla a estos judíos cristianos de Asia Menor y habla de una carta que Pablo les escribió a ellos, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo. ¿En qué contexto Pablo escribió una carta a todas esas iglesias de Asia Menor? Así lo entiende, como una carta que Pablo les escribió a ellos, a Bitinia, a esas iglesias de Asia Menor. No hay una de las cartas de las 13. Pero Hebreos parece, tomando en cuenta esa opción de que fue escrito de Italia a Asia Menor, al oriente, eso puede haber sido una carta a esa región. Pero no es tampoco una interpretación necesaria del lenguaje aquí de Pablo, de Pedro. Y puede estar hablando de las otras cartas que Pablo, sí, un circular quizás como Efesios, por ejemplo, y otros. Hay evidencia que Efesios fue una carta circular. Pero ese es el argumento de Owen. Es interesante considerar eso. Dice, pues, obvio Pablo es el autor porque Pedro lo dice. Pero es una suposición que estamos injertando esa suposición ahí, que cuando él dice, tal como os escribió, está haciendo referencia a una carta específica y es esta, lo cual son dos suposiciones no necesarias, pero posibles. Hay diferencias de estilo, pero también hay bastante estilo en común. Hay muchas cosas parecidas también. También hay mucha doctrina en común, la supremacía de Cristo, la importancia de exaltar a Cristo sobre todo, la diferencia entre los dos pactos como Gálatas es algo muy parecido en Hebreos. Incluso el uso de tipología es algo que vemos en Pablo en 1 Corintios o Romanos 5, 1 Corintios 10, 1 Corintios 15 con Adán, 1 Corintios 10 con Israel y muchas otras partes. Entonces, sí hay algunas cosas interesantes. Una estructura parecida, doctrina y de ahí práctica, aunque no exclusivamente, pero nunca es exclusivamente así. Y también su retórica. A Pablo sus cartas son a veces un poco más complicadas en cuanto a retórica, no es siempre así como Hebreos. Hebreos es una de las cartas más elegantes del griego de todas, pero eso puede reflejar parte del estilo de Pablo y sobre todo tomando en cuenta que quizás tomó un inicio en una forma de discurso hablado. Un argumento adicional que podemos agregar a esto es que la mayoría de manuscritos antiguos que incluyen el libro de Hebreos lo ponen con las otras cartas de Pablo. Entonces, eso es otra evidencia más de la iglesia primitiva, que ellos lo veían como de Pablo. Y como dijo hermano Pablito, sí lo pone después de Romanos, organizando las cartas en forma de extensión, poniendo juntos todas las cartas de Pablo, Romanos, Hebreos, 1 y 2 Corintios, conforme a la extensión.
Si consideramos su fecha, es algo que nos puede ayudar también. Tenemos la presencia de persecución. Eso parece ser una idea al final de la carta de la necesidad de luchar hasta la sangre, que no ha tocado sangre todavía, pero tenemos que seguir aunque cueste. Entonces hay una idea de persecución y quizás eso está detrás de la necesidad de mantener firme, de no rendirnos por la presión de los judíos, de regresar a las prácticas anteriores. Hay un peligro de apostasía, que algunos hablan de eso, es algo que refleja un tiempo posterior a los apóstoles, porque como una iglesia se va a apostatar en medio del tiempo de los apóstoles. Pero sí fue posible en ese tiempo también. Habla de Timoteo, librado de lo que parece ser un encarcelamiento, en Hebreos 13:23. Entonces no sé exactamente a qué eso hace referencia, cuándo, pero es interesante. Durante la vida de Timoteo, por lo menos. Entonces eso sería no después del primer siglo. No menciona la destrucción de Jerusalén, aunque habría quizás sido útil en su argumento mencionarlo. Porque ¿cómo vas a regresar a esas cosas? Mira cómo Dios lo va a juzgar, ¿cierto? Incluso no hay tanto peligro de la apostasía como él lo está envisionando. No está viendo gentiles regresando a su pecado, a sus orgías y sus borracheras. No está hablando de ese contexto, sino de judíos rechazando la suficiencia de Cristo para volver a los tipos y sombras. Ese tipo de apostasía. Pero, ¿cómo eso puede ser un peligro después de la destrucción del templo? No es un peligro tan fuerte. ¿Cómo van a regresar a ofrecer sus sacrificios en el templo? Ir a los sacerdotes como sus mediadores. ¿Cómo van a hacer eso si el templo se ha destruido? Entonces, eso es algo que quizás puede indicar una fecha antes de 70. Incluso 9, 6 a 10 parece usar lenguaje presente hablando del templo. En 13:7 habla del resultado de su fe. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Algunos interpretan ese texto como una referencia a martirio, como el resultado, es decir, el fin de su fe, el fin de su conducta, como ellos llegaron hasta el final. Y eso sí es algo importante en el contexto, ¿cierto? Que la importancia es perseverar, llegar hasta el final. Entonces considera a otros de guías, apóstoles, que quizás han dado su vida. Entonces es algo interesante. Entonces, eso habla de Pablo, de Pedro, no sabemos. Puede ser, en teoría. Puede ser también otros, porque no sabemos que muchos. Tenemos el registro de algunos, como Jacobo, el hijo de Juan, el hermano de Juan, perdón. De ahí también Esteban, obviamente, y otros también que seguramente fueron martirizados en ese tiempo. Entonces, requiere dos cosas. Uno, tiene que hablar de martirio y tenemos que poder mostrar que está pensando principalmente de Pablo, por ejemplo, de su martirio, lo cual es imposible hacer del contexto, porque había muchos otros mártires en el tiempo. E incluso que pueden ser mencionados como guías. Nos está diciendo, acordaos de vuestros apóstoles, que terminaron su fe bien, imitad su fe. No, están diciendo guías, en realidad. Y no es necesariamente martirio, aunque sí tendría sentido en el contexto. Y en 95 tenemos algo que nos ayuda. Clemente cita el libro de Hebreos y hace varias alusiones al libro. Entonces tiene que ser antes de eso. A menos que dijéramos que Hebreos está usando Clemente y viene después. Pero no es muy probable. Eso es uno de los argumentos a favor de Clemente de Roma como autor, debido al
eso sería la semejanza del lenguaje. Pero parece ser semejanza por dependencia intertextual, por claramente usar la carta anterior de Hebreos, lo cual sería en contra de su autoría del libro. Ok, entonces, la fecha parece ser antes de 70, quizás por Lucas, después del martirio de Pablo, o quizás por Pablo alrededor de ese último tiempo de su vida. Realmente es difícil decir algo definitivo. Entonces, autor, no sabemos. Quizás más probablemente Pablo y Lucas, Pablo o Lucas. Y fecha, no sabemos, pero probablemente antes de 70. En cuanto al bosquejo del libro, podemos dar lo siguiente. Un tema principal aquí es la superioridad de Cristo. La superioridad de Cristo sobre los ángeles en 1-2. Es interesante que eso... Es interesante que superior a los ángeles sirve también el propósito de mostrar la superioridad de Cristo sobre el antiguo pacto. ¿En qué sentido? Uno, porque al ser superior a los ángeles, puede conectar a Cristo con el hijo de David en Salmo 8, un nuevo Adán. Entonces, él es el nuevo Adán. Eso es algo que lo hace superior a los ángeles, lo que hace una conexión importante ahí. Pero también el punto es que los ángeles son, en un sentido, los voceros del antiguo pacto. Entonces, los ángeles anunciaron el antiguo pacto, como dice en capítulo 2. Pero Cristo ha anunciado un mejor pacto. Entonces, la mediación, ¿por quién es anunciado ese pacto? En Cristo es por Él mismo, el Hijo, la última palabra. Y en el antiguo es por ángeles. Entonces, ángeles lo hace glorioso, pero es más glorioso el de Cristo. Algo que vemos en el libro es un intercambio en instrucción y exhortación. Algo no tan consistente con la práctica de Pablo, pero quizás de sus sermones, no sabemos. Pablo normalmente lo divide bien, doctrina y de ahí práctica. Pero Hebreos une las ideas mucho más, como Pedro hace. Pedro también tiene doctrina, exhortación, doctrina, exhortación, doctrina, exhortación. Y no guarda todas esas aplicaciones al final, como el debate hoy. Si uno debe aplicar cada punto y espera las aplicaciones al final, en un sermón, es algo parecido a eso. Pablo guarda las aplicaciones al final, Hebreos aplica cada uno y de ahí vuelve a repetirlas al final. Pero esta es una práctica común. Tenemos un poco de instrucción y de una exhortación. 3 y 4 enfatizan la superioridad de Jesús sobre Moisés y Josué, los líderes del antiguo pacto. Y de ahí a partir de 4:14 empieza a hablar más específicamente del sacerdocio de Cristo y su superioridad al sacerdocio del antiguo pacto y en base de eso los antiguos sacrificios, el antiguo templo y el antiguo pacto. Él es superior en todos esos sentidos. De ahí capítulo 11-12, 12:2 nos da ese salón de fama de la fe, los héroes de la fe del pasado, mostrando el ejemplo de creyentes en el pasado. Y creyentes aún a pesar de dificultades, aún a pesar de persecución, guardaron la fe hasta el final. A pesar de hambrunas, de ser exilios y expatriados, ellos seguían fieles al Señor. Y así nosotros tenemos una nube de testigos que debe motivarnos a nosotros también ser fieles hasta el final. Y de ahí tenemos mucha instrucción sobre pruebas, aflicción, hospitalidad, el amor en contexto de persecución, soportando la disciplina paternal del Señor, confiando en el reino seguro que viene, que es mejor que todos los demás, esperanza escatológica y exhortaciones de amor, visitándonos mutuamente, recibiéndonos mutuamente. Qué importante esas instrucciones en un contexto de persecución. Amarnos mutuamente, visitar a los encarcelados. Mucho parece tomar en cuenta la persecución.
Entonces consideremos algunos puntos importantes sobre este libro. El libro de Hebreos usa más el Antiguo Testamento que todos. Hay 4.953 palabras en todo el texto griego del libro y 701 son citas directas al Antiguo Testamento. Eso es más de 14%. Entonces hemos hablado que antes era alrededor de 1 en 8, 12%. Entonces eso es más de solo citas directas. Pero hay mucho más también. Hay muchas alusiones, varias alusiones. 38 citas directas y muchas alusiones. Casi cada palabra es una alusión al Antiguo Testamento. Se usa de varias formas para evidenciar un argumento, para dar un ejemplo práctico, como en capítulo 11, una exhortación, una base para una exhortación, para dar consuelo, una razón para creer, o, como hemos visto, también un argumento a fortiori. Si esto es el caso, cuanto más esto que es mayor. Quiero señalar un uso que es importantísimo. Y viene al principio del libro. La introducción aquí, como escuchamos en el sermón del hermano Rex hace poco, la introducción introduce los varios temas clave del libro. La exaltación de Cristo. Cristo es el verdadero profeta, el verdadero rey, el verdadero sacerdote. Él es el clímax de la historia de la redención y la historia de la revelación de Dios. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, llevándonos de vuelta a la creación, ¿cierto? Algo que nos conecta con Salmo 2 o Salmo 8, Cristo como el Hijo de Dios, cosa que lo ponen como un nuevo Adán, y Salmo 2 siendo Cristo el Hijo de David. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. De aquí habla de Cristo como el creador, conectándolo con Adán, incluso mejor que Adán, porque él no simplemente fue el primer criado, meramente el primer criado como Adán, sino incluso él fue el creador de todas las cosas, por quien Dios crió. Y él es la expresión exacta de Dios. Adán fue la imagen de Dios, pero Cristo es aún más claramente la expresión exacta de él. Y no simplemente, él guarda el mandamiento y trae orden y sostiene la creación, como muy en contra de la práctica de Adán, de traer destrucción sobre la creación. Entonces, esa imagen con Adán nos presenta una idea del rey, el heredero de todas las cosas. Eso es lo que Dios dice al rey de Salmo 2. Pero también habla aquí de un rol sacerdotal. Entonces, revela a Dios de una manera más clara, reina sobre todas las cosas, el heredero de todas las cosas, y un sacerdote quien lleva a cabo la purificación de los pecados y se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí esa es la frase clave que quiero señalar. ¿De dónde viene esa imagen de un rey sacerdote quien se sienta a la diestra de la majestad de Dios? ¿De dónde viene esa imagen? Pues está ahí, pero aún más específicamente, un rey sacerdote quien se sienta a la diestra del Padre. Salmo 110. Salmo 110. Salmo 110, 1 a 4 más o menos, pero todo el Salmo. Este salmo parece ser clave para el libro de Hebreos.
es un versículo clave en varias partes del libro. Es interesante las dos conexiones que he señalado con Salmo 2 y Salmo 110, porque de ahí continúa con varias referencias y empieza, ¿dónde? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿De dónde viene eso? Salmo 2. Y termina esa sección, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces, su primera sección de citas al Antiguo Testamento son Salmo 2 y Salmo 110. Y esos dos salmos aparecen también en alusiones en su introducción. Entonces parece que esa idea de Cristo como el rey sacerdote, Mesías de David, sentado a la diestra del Padre, es algo que como subyace todo el libro. Y va a ir desarrollando esa enseñanza de Cristo, sobre todo enfatizando su rol sacerdotal, incluso haciendo referencia a lo de Melquisedec y desarrollando esa idea teológica de Cristo como el sacerdote según el orden de Melquisedec, que es desarrollado en capítulo 7. Y de hecho, 5 a 7 realmente, cuando está hablando de los de Aarón y muchos otros. Entonces, algo muy interesante y algo llamativo, a veces en forma de alusión, hablando de ser sentado a la diestra, y de ahí el tema de rey y sacerdote, y cómo el libro de Hebreos va a ir desarrollando eso. Y lo ve en otros textos, como señalamos en Ageo 2, habla del sacerdote, el templo reino de Dios, que queda detrás del sacudimiento de la tierra. Y esa es la esperanza de los perseguidos en Hebreos 12. Ellos se han acercado al reino templo de Dios, donde ofrecen sacrificios y reinan con Dios. Entonces, esa idea de templo reino es algo que es la persona de Cristo, pero también es la herencia que nosotros recibimos en Él. Y es lo escatológico, lo glorioso. Entonces, si eso es la verdad, cuánto más debemos perseverar en eso y no regresar a las sombras del reino y templo anteriores. Esto nos lleva a considerar un poco más la teología de ese libro. Ese libro enfatiza la superioridad de Cristo. Él es superior a los ángeles, no simplemente por ser Dios, eso es obvio, pero también por ser el verdadero mediador, el Dios, hombre, rey, sacerdote, ser el cumplimiento del Antiguo Testamento, por ser un mediador de un mejor pacto que el que los ángeles trajeron en Moisés. Es mejor que Moisés y Josué. Moisés y Josué trajeron una ley, trajeron un pacto, trajeron una forma de entrada de reposo, pero no la forma completa, no lo antitipológico, sino algo solo en forma de muestra. Pero Cristo ha traído un descanso mayor a Cristo, a Josué. Y es interesante, incluso parece que Hebreos usa esta tipología en base del nombre. Los dos tienen el nombre Jesús en griego. También los arónicos, los sacerdotes de Aarón, los sumos sacerdotes, los sacrificios, el templo mismo. Es algo que es tipológico, apuntando a algo más que Cristo cumple de manera más completa. Todo eso se basa en los primeros versículos. Cristo es lo último, lo máximo, lo supremo. Es el heredero de todas las cosas, es el fin de todas las cosas. Dios ha puesto a Cristo, el Hijo de Dios, como el fin de todas las cosas. En Él va a reconciliar todas las cosas. En Él va a traer el reino y el templo. Cristo es el fin de todas las cosas. Además, habla de la hermosura, la gloria de fe en medio de persecución. Eso es una teología muy importante y algo que llena las secciones de exhortación, de advertencia. Persevera. Guarden firmemente la profesión de fe. Porque en medio de persecución hay muchos que se van a apartar. Pero que nosotros sigamos firmes, retengamos nuestra profesión hasta el final. Ese libro es uno de los libros más importantes de teología del pacto en el Nuevo Testamento, que habla claramente de la superioridad de lo que Cristo ha hecho en comparación con el antiguo pacto. Aquí vemos un fuerte contraste o discontinuidad, uno puede decir,
Yo sé que al hermano Rodrigo no le gusta esa palabra, pero no podemos decir otro cuando leemos el libro de Hebreos y hablamos aquí de sombras, de cosas parciales, temporales y lo eterno, glorioso, perfecto, completamente suficiente de Cristo. Es algo, hay incluso un énfasis en el capítulo 8 en que este pacto no es como el pacto que hice con ustedes cuando los saqué de Egipto, citando Jeremías 31. Entonces no es discontinuidad en que esa es una etapa de la vida, esa es otra, porque sí sirve, sí está apuntando, sí produce, Cristo sí nace bajo ese antiguo pacto y lo cumple perfectamente. Pero la idea es que nosotros estamos ahora bajo un mejor pacto, basado en mejores promesas, basado en un mejor sacrificio, con una mejor sangre, con una mejor justificación, con una mejor herencia, con una mejor tierra y todo lo demás, que es el cumplimiento verdadero de lo que Dios había prometido a Abraham. Es continuo porque eso es lo que Abraham también esperaba de sus promesas. Abraham también esperaba, no simplemente la tierra de Canaán, llena de enemigos y espinos y todo lo demás y maldiciones. Pero él esperaba, incluso después de su muerte, entrar en una tierra mejor. Y eso es lo que Cristo trae. Cristo cumple la esperanza patriarcal. Cristo cumple la tipología de lo que Canaán servía para apuntar a los israelitas a buscar en Cristo, el Mesías prometido, una salvación mucho mejor de lo que ellos pueden recibir bajo el antiguo pacto. En el antiguo pacto. Ellos en el antiguo pacto podían recibir una vida en Canaán. Sí podían recibir eso por el antiguo pacto. Sí obedecían, sí guardaban los sacrificios, pero el antiguo pacto no podía dar el antitipo a un pecador. Pero en Cristo la ley se ha cumplido y en el nuevo pacto todos esos beneficios antitipológicos, eternos y gloriosos son dados a todos los que crean en Cristo. Todo lo que los patriarcas esperaban y los santos bajo el antiguo pacto esperaban viene debido a la obra de Cristo. Consideremos otro punto aquí, los pasajes de amenaza, sobre todo Hebreos 6. Es un texto complicado, ¿cierto? Sobre todo 6 y 10. Algunas opciones aquí. Y no, algo importante en la teología es que a veces varias escuelas no deben llevarnos a pensar, esas son las escuelas, son las únicas opciones, tengo que escoger una de ellas. Muchas veces hay algo de verdad aquí y algo de verdad aquí y necesito buscar una reconciliación, un balance entre. A veces es esto y no eso. Es este y no aquello. A veces es así. Pero a veces es una armonía entre los dos. Entonces tenemos que tener cuidado cuando alguien presenta, esas son las opciones, escoge tu favorita. Tenemos que tener cuidado con eso. Mejor ver las opciones, tomar lo bueno, evitar lo malo y estudiar el texto de las Escrituras por ti mismo para desarrollar tu propia opinión con una limpia conciencia en base de toda la evidencia que hay. Entonces, eso es siempre un principio muy importante. No tienes que escoger simplemente, no es que los hombres hayamos profundizado exhaustivamente en todas las opciones posibles, sino estudiar las Escrituras. Entonces, por ejemplo, no es ni infralapsarianismo ni supralapsarianismo. Es una síntesis de los dos. O no es la soberanía de Dios aquí y la responsabilidad humana aquí, sino hay alguna manera en que los dos se pueden reconciliar. No es Pablo aquí y Santiago aquí. Hay una armonía entre los dos. Entonces, consideremos algunas escuelas. Algunas podemos rechazar, pero debemos tomar en cuenta algunas de esas. Hay una perspectiva de una apostasía hipotética, que realmente no es un peligro verdadero. Nadie va a perderse, entonces no hay realmente, pero quiere simplemente enfatizar la necesidad de seguir adelante, de no rendirse. Entonces usa ese peligro hipotético, no real, pero usa un peligro hipotético para enfatizar la necesidad de continuar. Eso es una opción. Otros hablan de que no está hablando de salvación eterna, sino de recompensas. Que si uno
es salvado, pero no continúa, sigue siendo salvado, pero pierde algunos de sus tesoros celestiales. Pierde no salvación eterna, pero pierde la salvación en el sentido de que pierde algunos de los beneficios adicionales que vienen con la salvación, de tesoros y recompensas. Entonces está diciendo, persevera, no, ya que no, porque no vas a perder tu alma, pero puedes perder lo que buscas lograr por sufrir. Porque muchas veces la Biblia habla de que hay una corona para los que sufren. Hay tesoro y recompensa por todos los que sufren, como dice a los apóstoles. Nadie ha abandonado casa, campo, familia por mi nombre que no recibirá 10, 100 veces más en el reino. Entonces, si has dado, si has perdido, no te rindas para no perder esa recompensa. Si tú, por ejemplo, si tú regalas tu carro a un pobre, qué bueno, ¿cierto? Entonces, nadie que ha regalado su carro a un pobre no recibirá 100 veces más. Obvio no carros, pero estamos hablando de... Eso es una buena obra, un amor, algo de gracia, ayudar a alguien. Pero de ahí, después de unos días, ¿qué dices? Esto que me arrepiento. Y de ahí, sí, claro. Estás ahí en el bus, te tropiezas saliendo del bus y pude haber tenido mi carro. Y de ahí regresas al Señor y dices, ¿sabe qué? Quiero que me devuelva ese carro, por favor. Entonces, oh, qué bueno que hiciste eso, pero qué gracia hay en eso, qué recompensa hay para una obra así. Que cuando uno se ha dedicado y de ahí retrocede, no hay ya la recompensa. Esa es una opción. Y es una opción que es una opción loable, que está buscando evitar decir de esos textos que la salvación se pierde. Hay algunos que dicen que no, está hablando de que uno se puede perder, que la salvación se pierde. Algunos armenianos, incluso algunos de la visión federal, hablan de un quebrantamiento del pacto, que es una realidad. Muchos presbiterianos tienen una idea de que el nuevo pacto es externo, tiene esas dos administraciones, interna y externa. Entonces, los que están en la parte externa pueden quebrantar el pacto y ser excluidos, siendo verdaderamente miembros del pacto, pero pierden los beneficios del pacto. Eso produce muchos otros problemas, ¿cierto? Algunos dicen que es una amenaza verdadera. Simplemente es una amenaza verdadera. Ningún creyente va a perder su salvación, pero es una amenaza verdadera que muchos sí retroceden. Entonces debe empujar y motivar más fe y aumentar nuestra fe. Lo cual sí es cierto. Sí quiere eso. Sí hay un verdadero peligro. Y sí quiere que sigamos creyendo. Que sigamos. Eso es un punto obvio. Pero creo que hay algunas cosas aquí muy importantes. Consideremos Hebreos 6. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y eso haremos, si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifiquen para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia con frecuencia cae sobre ella
y produce vegetación útil, y aquellos a causa de los cuales es cultivada recibe bendición a Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Y de ahí luego, en capítulo 10, dice en 26, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia, por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá al que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Algunos puntos en cuanto a esos 2 textos. En primer lugar, todo el libro de Hebreos está enfatizando la necesidad de continuar. Continuar independientemente, yo esforzándome, profesando la fe, continuando y perseverando hasta el final. Pero también en comunidad, como en capítulo 3, exhortándonos mutuamente. Porque el pecado engaña. El pecado engaña, el error engaña. Entonces debemos estar alerta de esos peligros. Alerta y alerta los unos por los otros. Exhortándonos, guardándonos, animándonos, caminando juntos, para que todos lleguemos al final y el pecado no nos haga endurecer el corazón, para que no nos endurezca. En esos 2 textos tenemos ese tipo de contexto de un peligro verdadero, de un rechazo hacia Cristo. Incluso eso parece ser parte del contexto. Algunos que teniendo el Evangelio, teniendo lo superior de Cristo, el único Salvador, el único sacrificio perfecto que te puede salvar eternamente, limpiar tu conciencia, el mejor sacerdote, el mejor pacto. Pero el peligro es que rechacen eso y regresen a su judaísmo, regresen a sus tradiciones de sus padres anteriores y abandonen lo que es lo verdadero y lo genuino. Entonces, esos textos no están hablando de la posibilidad de perder su salvación o no. Realmente no creo que sea parte de la ecuación aquí. De otros textos entendemos muy claramente que la salvación no se pierde. Incluso uno puede ver eso aquí cuando enfatiza lo mejor del pacto con Cristo, que este pacto es perfecto, su sacrificio es perfecto y todo lo demás. La salvación no se pierde y eso es obvio de muchos otros textos de las Escrituras. Pero esos textos están diciendo algo un poco diferente. Otra cosa que es común en otros textos de las Escrituras, que creo que es útil aquí, es el entendimiento que no todos los que son cristianos externamente lo son verdaderamente. Hay la posibilidad de que alguien tenga fe insincera, tenga una fe temporal, por ejemplo, como los que se brotó la semilla sobre rocas o en medio de espinas y de ahí con tiempo se perdió. Tenían algo de fe, pero no fue una fe genuina que terminó produciendo fruto hasta el final. Entonces, 1 de Juan 2 también, aquellos que se fueron de nosotros porque realmente no eran de nosotros, manifestaron lo que realmente eran. Pero algo aquí que vemos es que esas personas no son siempre obvias. Muchas veces quisiéramos decir, y yo he vivido casos de personas. Un amigo mío, hace varios años, unos 6 años, 7 años. 6 años. No, menos. Como 5 años, 6 años. Sí, 6 años, por ahí. Se llamaba Job. Él era uno de mis mejores amigos.
Él era el mejor cristiano que había conocido en toda mi vida. Él evangelizaba a todos, tenía tiempos de oración en su casa, varios días a la semana, a las 5:30. Él era un hombre fiel. Hasta un día, cuando decidió, yo quiero regresar al mundo. Literalmente dijo esas palabras. Ya, yo quiero volver al mundo. Y se apartó. Abandonó a Cristo. Creo que ahora va a una iglesia, Asamblea de Dios o algo así. Pero rechazó el evangelio, rechazó la verdad que había predicado, que había conocido con todo su corazón. Y la rechazó. Pero quisiéramos poder decir, pues siempre lo sabía, siempre lo sospechaba, solo si hubiera prestado atención a esas sospechas. Pero en este caso, no había nada de señales. Era algo tan convincente que todos lo admiraban como el mejor de nosotros. Y creo que eso es algo muy asustador. Y creo que ese es el punto aquí, que asustarnos esa realidad. Que los que no perseveran, no es siempre obvio. Pues, obvio que él no perseveró. Pero a veces son los mejores, son los que parecen haber participado más evidentemente de todos los beneficios. En los dos textos que he citado, hay ese contexto. Han probado de los dones espirituales. El Espíritu Santo sí ha obrado en ellos y creo que el Espíritu sí obra incluso en los no elegidos a cierto punto. Hay incluso a veces muestras de convicción que debe llevarles al arrepentimiento. Pero sabemos que por nuestro corazón, si no es convertido de verdad y es regenerado, no produce ese fruto. Pero los dos, ellos entendieron el Evangelio, conociendo la verdad, ha recibido conocimiento de la verdad, como dice 10:26. Y 6, aún más. Una vez iluminados, probaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios, tenían todas las señales de un verdadero cristiano, pero al final se manifestaron que no fueron, porque decidieron regresar. Tuvieron como cosa inmunda la sangre de Cristo, con la cual fueron comprados. Creo que esa es la idea. No, estos no son personas cualquiera. Incluso cuando dice que no queda sacrificio por ellos, yo creo que eso es cierto. Pero no está hablando de cualquier persona. No está hablando de cualquier pecado. Está hablando precisamente de esto. Alguien que ha recibido todo lo que un verdadero cristiano recibe. Externamente, ¿cierto? Todas las señales. Él entendía el evangelio. No es que estaba ahí a medios y de ahí terminó saliendo de la iglesia. Esa persona realmente nunca entendió el evangelio. Pero esa persona entendía el evangelio, conocía el evangelio, quizás predicaba el evangelio a otros, teniendo don espiritual. Él manifestaba esto, incluso quizás tenía buena reputación de obras por un tiempo. Pero terminó rechazándolo, hollando bajo sus pies la sangre de Cristo, tomando por cosa inmunda la sangre de Cristo, crucificando de nuevo a Cristo, poniéndolo a ignominia pública. Yo creo, personalmente, el pastor Jorge tiene otra opinión en cuanto a esto. Yo creo que esto es una forma de la blasfemia del Espíritu Santo, una forma del pecado imperdonable. Porque creo que el texto lo dice, creo que eso es también lo mismo que se ve en 1 de Juan, hablando del pecado a la muerte. Y ha ultrajado el Espíritu de gracia. Sí, exacto. Entonces creo que habla de este contexto. No es un pecado cualquiera. No es, te tropezaste en un pecado hoy. Pues, ¿cómo puedo hacer eso? Yo soy un cristiano. ¿Cómo? Pero esto es, yo entiendo el evangelio. Yo entiendo que Cristo es el único sacrificio por los pecados. Él es el único salvador. Y poder decir, ya no lo quiero. Rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo conociendo toda esa verdad. Entonces, por eso, he repetido muchas veces, y lo han escuchado de mí aquí y también en el seminario,
el estudiar la teología es algo muy peligroso. Porque si uno estudia, pero termina rechazándolo, termina un día diciendo, sí, yo estudié mucho el Evangelio, por 4 años pasé por ese programa, pero terminar diciendo, ya no quiero ser de Cristo. Ya rechazar a Cristo, ya su sangre ya no es suficiente. Su sangre no quiero nada que ver con eso. Habiendo entendido, habiendo incluso vivido eso por un cierto tiempo, aquí dice que es imposible. Entonces creo que hay un peligro verdadero. No creo, creo que bíblicamente podemos demostrar que no es una pérdida de salvación como tal, sino creo que es más bien lo que 1 de Juan dice. E incluso 1 de Juan habla del mismo tipo de pecado, diciendo, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Una realidad de que estaban entre nosotros teniendo todas las señales de uno de nosotros, pero se manifestaron al final que no fueron de nosotros por esto. Algunos, como dice Tito, o no, 1 Timoteo, algunos, sus pecados son abiertos, conspicuos, todos los pueden ver, pero otros esperan hasta el final. Entonces, algunos, eso se va a manifestar aquí, que realmente no son genuinos. Pero para otros, se manifestará en el día de juicio. Entonces, me has llenado de temor, pero ahora, ¿qué hacemos? Mantenemos firme hasta el final nuestra profesión. Ponemos nuestra mirada en Cristo, como dice capítulo 12, y consideramos el autor y originador y consumador de nuestra fe, y continuamos hasta el final, aún en medio de persecución. Nos aferramos de Él. Él es un sacrificio suficiente. Nos aferramos y dependemos de Él. Obedecemos la palabra que hemos escuchado. Producimos fruto, como usa aquí la imagen de lluvia que cae y produce fruto. Entonces está diciendo, la lluvia ha caído sobre la tierra, pero algunos producen vegetación, fruto, y es cultivada y bendecida. Pero otros producen espinos y abrojos y serán maldecidas. Entonces parece ese contexto escatológico también de eso. Algo que manifiesta qué tipo de plantas tienes en tu suelo. Algo muy parecido a Mateo 3. Que la misma lluvia, la misma semilla cae. Pero aquí produce buenas plantas. Aquí produce espinos. ¿Cuál es la diferencia? Pues salieron de nosotros porque no fueron de nosotros. Si uno no simplemente está aquí, sino es uno de nosotros. Entonces, no es que tampoco sea como un secreto y un verdadero cristiano que ama al Señor, un día va a llegar ahí y Dios le va a exponer como un ingenuino y falso, un hipócrita. No es así, no es el temor que quiere provocar nosotros, sino el temor es el temor de no apartarnos, de no abandonar, de no rechazar a Cristo una vez que lo hemos profesado. Como Cristo dice, los que me confiesen delante de los hombres, los confesaré delante de mi Padre. Los que me rechacen delante de los hombres serán rechazados. Los que perseveran hasta el final serán salvos. Los que ponen su mano al arado y vuelven atrás, no son dignos de mí. Es una idea muy parecida. Entonces, hay un peligro verdadero aquí, mis hermanos. Un verdadero cristiano no va a perder su salvación. Puede caer por un tiempo, pero siempre será restaurado. Un verdadero cristiano nunca puede llegar a decir, ya no quiero Cristo. Peca por un tiempo quizás, pero todavía retiene algo de su confianza en el Señor. Nunca dice, pues Cristo no es nada. Ya Cristo es cosa inmunda. Como dice 1 Corintios 12 también, ¿cierto? Nadie por el Espíritu, que tiene el Espíritu dice a Cristo anatema. Y nadie le puede decir Señor sin la obra del Espíritu. Entonces tenemos muchos textos que parecen presentar esa idea, tanto la parte positiva como la parte negativa. Pero escuchemos aquí. Uno,
la confianza que podemos tener en la supremacía de la obra de Cristo. Que si nos aferramos de Él, no depende de nosotros. No depende de nosotros llegar al final o no, porque su obra es suficiente para salvarnos completamente, limpiar nuestra conciencia y preservarnos hasta el final, su reino eterno. Pero al mismo tiempo, seamos fieles. Persistamos hasta el final. Perseveremos hasta el final. Exhortémonos mutuamente. No dejemos de congregarnos para tener ese pulimiento mutuo de espada y espada, de hierro y hierro. Necesitamos eso. Necesitamos animarnos. Necesitamos visitarnos, amarnos, servirnos, llevar las cargas los unos de los otros, para que todos lleguemos y no caigamos bajo este juicio tan severo de aquellos que, conociendo el Evangelio, lo rechacen al final. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos esta clase aquí.